siguiente espacio de conversación participarán el señor Carlos de Miguel, el señor Álvaro Mota, que fue conjuez de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, representante permanente de la Corte Penal Internacional y fue embajador de Colombia en el Reino de los Países Bajos. En el siguiente espacio también nos acompañará el señor Rodrigo Negret, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. El señor Negret en este momento tiene una contraindicación médica para abordar un vuelo, por eso se unirá a esta conversación de manera virtual. Doctor Negret, si nos está escuchando, muchísimas gracias por haber aceptado también participar en este espacio de conversación tan relevante. Y el diálogo lo moderará Joana Amaya, que es jefe de emisión de Noticias RCN. A todos ustedes, muchísimas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, hola, muy buenos días, un gusto estar aquí, un gusto saludarlos en este importante evento, pero sobre todo con un tema tan coyuntural que está generando tantas y tantas expectativas, sobre todo tras la decisión de la Corte Constitucional hace algunas horas de darle luz verde a este acuerdo, el llamado Acuerdo de Escazú. Y con el paso de las horas seguramente se incrementarán todos esos interrogantes, muchos mitos, muchas verdades que serán resueltas por estos tres grandes invitados, muy privilegiada de estar con ellos. Y como lo decía Alejandra, pues el doctor también Rodrigo Negret, que nos está acompañando, estará conectado y si vamos a pedirle a nuestros compañeros de producción para que lo puedan poner en la pantalla. Bueno, ya lo tenemos allá. El doctor Rodrigo Negret, por temas de salud, pues no nos puede acompañar, pero la tecnología lo permite todo, así que también estará resolviendo esas dudas. También Carlos, que ya lo conocieron con esa maravillosa presentación del Acuerdo de Escazú que tuvo hace tan solo unos minutos, y también Álvaro Mota, experto jurídico, que nos estará resolviendo todas estas inquietudes. Él es fundador de Mota, Navas y Abogados. A los tres, muchas gracias y como decimos en Noticias RCN, a lo que vinimos, ¿les parece? Y comienzo con usted, doctor Rodrigo, porque sin duda alguna la pregunta que se hacen los colombianos, pero seguramente aquí en el público, en el sector de la industria extractiva es ¿qué viene ahora después del Acuerdo de Escazú? Ya estamos llenos de normas, ya estamos llenas de reglas, ya estamos llenos de esos componentes jurídicos que tenemos que cumplir. Nos llega un acuerdo de Escazú y qué lenguaje vamos a tener que manejar en la industria extractiva para el sector minero. ¿Cuál es el futuro? Doctor Rodrigo. Bueno, muy buenos días. Probar si me escuchan, Joana, si me escuchan bien en el auditorio. Sí, lo escuchamos perfecto. Perfecto, muy bien. Transmitir un cordial saludo. Joana, muchas gracias a la Asociación Colombiana de Minería por la invitación a este importante congreso. Pues todo nuestro deseo de asistir presencialmente, pero bueno, hay una situación ahí médica como ustedes expresaron. Yo siento, bueno, saludo cordial también a los compañeros panelistas, a todos los asistentes, a Carlos de Miguel, que bueno, que muy gentilmente y generosamente nos ha acogido en Santiago de Chile, bueno, y donde hemos estado en las otras. Yo he participado en 2 de las 3 COP, que he sido, digamos, jefe de la delegación colombiana en la COP que se realizó la extraordinaria el año pasado en Buenos Aires y en la que se celebró este año, en el mes de abril, en Santiago de Chile. Yo siento también que no es nuevo, realmente ha sido un debate muy ideológico, se ha idealizado. El debate ha tenido un tono, un matiz muy ideológico que, digamos, ha desvirtuado un poco su alcance y ha generado una serie de preocupaciones que en mi lectura y en lo que hemos, digamos, conversado sobre todo con la ministra Susana Muhammad, que es la cabeza del sector ambiental y digamos en gran medida la gran responsable de la implementación del Acuerdo de Escazú, con la claridad de que es un acuerdo que, si bien versa sobre derechos humanos en materia ambiental, es un acuerdo que es estatal. Ya hoy tenemos una ley, nosotros del año 2022 en Colombia, la ley 2273 ya aprobó el Acuerdo de Escazú y ya ahorita ya contamos, digamos, con la declaratoria de exequibilidad, de constitucionalidad del acuerdo y de exequibilidad de la ley aprobatoria, conforme señaló la Corte Constitucional en la sentencia 359 de esta semana. Entonces, digamos, ya está el camino allanado, ya viene lo que comentaba Carlos, en todo el proceso ya de depósito ante la ONU del instrumento para que Colombia sea parte del acuerdo, pero el acuerdo hoy ya es ley en Colombia y en virtud de esta aprobación de la Corte, digamos, se ha materializado eso. Yo siento que hay mucha inquietud que parte en gran medida del desconocimiento
digamos, del acuerdo, del alcance del acuerdo. También ha habido como una serie de mensajes allí, de pronto que no ha sido absolutamente claro, que hay un tema de partidismo o de ONGs o de comunidades que sí, en gran medida han liderado esta discusión, pero es un acuerdo donde el Estado tiene el gran referente de su cumplimiento. Creo que el gran reto es la implementación. Y la Corte lo ha dicho, lo ha puesto claro. Entonces, ¿cómo materializamos el acuerdo de Escazú? No perdamos de vista que dentro de los países, digamos, que hoy hacen parte de América Latina y el Caribe, Colombia es quizás de los países que tiene un grado de avance mayor en materia legislativa y sobre todo mucha jurisprudencia, especialmente de la Corte Constitucional, sobre los derechos de acceso que están previstos en el Acuerdo de Escazú. Son derechos que son constitucionales, pero que el Acuerdo de Escazú permite reforzar, poder lograr con más transparencia y accesibilidad, un tema de cumplimiento. Entonces, al final es reforzar lo que ya tenemos, incluso en algunos casos mucho más profundo, mucho más exigente que lo que traduce el Acuerdo de Escazú. Entonces, lo que siento es que encontramos un mecanismo de articulación. No puedo hablar claramente por todo el Estado ni por todo el gobierno nacional. Ahí hay unos referentes, unos avances. Cada entidad tendrá que avanzar en su formulación. En la ANLA ya llevamos más de un año en el aprestamiento. En la ANLA, desde que entramos a esta entidad, decidimos avanzar. Tenemos un plan de cumplimiento del Acuerdo de Escazú, unas metas claras, unos indicadores, vamos trabajando y tenemos ya acciones concretas en la materialización, Joana. Entonces yo creo que las empresas que están allí presentes en este congreso, la ACM, con quien además tenemos una agenda intergremial suscrita, saben que desde la ANLA hemos ido materializando ya el Acuerdo de Escazú, digamos, como alistándonos, como preparándonos para el fallo de la Corte. ¿Por qué? Porque son derechos de acceso, porque la Corte ha dicho que son expansivos esos derechos que emanan allí y por lo tanto es nuestro deber garantizarlo. Por eso hemos ampliado espacios de participación de las comunidades. Hemos creado unos espacios que denominamos de participación ampliada, donde convocamos a las comunidades de manera directa a que las escuchemos en la visita de evaluación y seguimiento ambiental. Hemos también introducido unos cambios importantísimos en las audiencias públicas ambientales, justamente para materializar el derecho al acceso a la información y la participación ciudadana. Y también hemos hecho arreglos institucionales que en el caso de la ANLA viene desde el año 2020, cuando se creó una subdirección de mecanismos de participación. Entonces, digamos, la materialización del Acuerdo de Escazú, que cada quien podrá tener una opinión diferente, pero una cosa es estar en la academia, otra cosa es estar en una ONG, otra cosa es estar en las comunidades y otra cosa es estar en una autoridad pública que tiene que trabajar en función del principio de legalidad y que tiene que materializar esos derechos. Nosotros ya empezamos. Por eso les digo, no tengan temor, es un gran reto, es una gran oportunidad. No hay que tener miedo, Rodrigo, brevemente. ¿No hay que tener miedo del Acuerdo de Escazú? No, para nada. Yo creo que es una gran oportunidad de todo. Incluso hoy ya hay unos principios para empresas y derechos humanos que las empresas vienen aplicando. Entonces, tenemos allí 3 derechos de acceso: el acceso a la información, la participación, la justicia ambiental y sobre todo ese gran referente que tiene que ver con la protección de los líderes ambientales en derechos humanos, en asuntos ambientales, que además lo dijo Carlos y es cierto. Nosotros además el año pasado, según Global Witness, fueron más de 60 asesinatos de líderes ambientales en Colombia, convirtiendo en el país con mayor cantidad de asesinatos que hubo en esta materia. Pues claramente que como Estado hay que articularse para trabajar, pero con las empresas, con las comunidades, de la mano. Esto no se trata de sustituir la constitución política y crear nuevos mecanismos que lleven al bloqueo de los proyectos. Nada más ajeno a eso. Ya lo estamos haciendo, lo estamos implementando, estamos reforzando los mecanismos, las herramientas que existen para dar más y mejores garantías en condiciones de igualdad, pero nunca sustituyendo, nunca pensar en paralizar proyectos en virtud de eso. Hay mecanismos ya en Colombia, hay acciones judiciales, administrativas, eso lo estamos trabajando y fortaleciendo y sobre todo llegando con transparencia, brindando la información adecuada para el efecto. Entonces, lo que creo que el reto y esa es la gran oportunidad de sumar entre todos. Aportemos. Esta autoridad, por ejemplo, ha sido de puertas abiertas aquí. Nos reunimos con los gremios, con las empresas, con las comunidades, tenemos memorando de entendimientos con muchas organizaciones, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, para fortalecer esos lazos. Estamos trabajando en temas de monitoreo comunitario para escuchar más y mejor a las comunidades, fortaleciéndonos en su deber ser. No somos perfectos, no somos infalibles, pero lo que siento es que el acuerdo es la gran oportunidad de materializar derechos que ya teníamos en la Constitución política, pero que ahorita podemos instrumentalizar de mejor manera. Ser eficaces, ser transparentes, ser oportunos en la toma de decisiones en lo que nos corresponde como Estado. Bueno, Rodrigo lo ha dicho, y es la autoridad de las licencias ambientales, no paralizar proyectos. Quiero preguntarle a Carlos precisamente,
¿cómo hacer que esta herramienta no sea mal utilizada? Y lo oí ahora en una frase que me llamó mucho la atención en uno de los primeros intervenciones de panelistas, y decía, es que llega una histeria ambiental. Puede llegar a provocarse una histeria ambiental con el acuerdo de Escazú, y cómo controlar a un gobierno para decirle, oiga, tampoco, o sea, no se ampare bajo el acuerdo de Escazú para hacer tantas cosas que tal vez pueden afectar el desarrollo de una economía. Vamos a ver, cuando uno toma decisiones, creo que como autoridad pública tiene que buscar el bien común y el desarrollo sostenible del país y, por tanto, incorporar a todos los actores en las discusiones. Y, de hecho, el acuerdo de Escazú, en cierta manera, el primer día se dijo que tenemos que avanzar en unas discusiones civilizadas y democráticas. Entonces, las histerias, cualquiera que sean, normalmente no nos llevan a ese tipo de discusiones, y menos cuando tenemos que abordar problemas de largo plazo. Les voy a poner un ejemplo. Acá en este foro, que por cierto aprovecho para felicitarles por su 10º aniversario, hay sector minero metálico, hay petrolero y hay carbón. Ahora mismo se está discutiendo precisamente toda la discusión de cambio climático, donde digamos que el carbón tiene el ojo puesto y el sector petrolero, el término acordado no fue phase out, pero fue phase down. Es decir, tenemos que empezar a pensar cómo van a ser nuestros países en 20 o 30 años. Y eso se puede ver como una histeria o se puede ver en clave de oportunidad. Y en América Latina, en la CEPAL, hemos visto que eso es una clave de oportunidad, que podemos desarrollar y apostar con una serie de sectores que son sostenibles para el medio ambiente, la electromovilidad, la transición energética, energías renovables, la bioeconomía y otros, en donde, por cierto, la minería tiene un papel fundamental, porque no hay electromovilidad, no hay paneles solares, no hay palas eólicas sin minería, y es un sector de arrastre. Esas discusiones que requieren de inversiones, requieren de discusión de cómo queremos el Estado, requieren que estén todos los actores involucrados. Y el Acuerdo de Escazú promueve ese tipo de discusiones y participaciones. No solo es el espíritu del proyecto y que se haga bien, que por cierto, eso sí está regulado en Escazú, pero la filosofía es que discutamos todos el país que queremos en el largo plazo. Las histerias de vuelta de unos y otros normalmente no conducen a eso, no conducen a discusiones civilizadas, porque lo que discutimos ahora es cómo queremos un país en 20 o 30 años y a qué le vamos a apostar. Si no, en 20 o 30 años estaremos con los mismos conflictos socioambientales y estaremos discutiendo, bueno, o extraigo minería o protejo el patrimonio, que por cierto son dos patrimonios que Colombia tiene que aprovechar. El minero y el de biodiversidad. La biodiversidad es una fuente de riqueza también. Esas conciliaciones son acuerdos que tiene que discutir el país. El acuerdo de Escazú ni siquiera llega a eso, pero por lo menos está diciendo hay que participar y hay que hacerlo bien bajo una serie de criterios. Y obviamente no puede ser para un proyecto una participación infinita, porque el objetivo del sistema de evaluación de impacto ambiental es terminar con una licencia o no, o una modificación de la licencia, y ahí hay un proceso de participación. Y para terminar, el Acuerdo de Escazú, y con Rodrigo, que hemos coincidido en varias ocasiones, ya ha generado que una red de servicios de evaluación de impacto ambiental de América Latina, donde por lo menos se están coordinando los países de América Latina, no todos, pero unos cuantos, y algunos que no son parte, para que los mecanismos sean homogéneos. Porque leyes homogéneas, procedimientos homogéneos son buenos para las inversiones en la región. Entonces, ya hay otros frutos colaterales del acuerdo. Pero para tu pregunta, yo no soy muy amigo de ningún tipo de histeria de ningún lado. Esa histeria ambiental que seguramente podría tener cosas no tan buenas, como lo dicen los expertos. Álvaro,
El acuerdo da pie para que se abra esa doble normatividad, lo decía también Rodrigo ahora, es que ya muchas cosas están en la Constitución, es que muchas de esas normas ya se están aplicando. Tenemos un código minero que incluso el presidente Gustavo Petro le dio la orden al ministro de Minas en marzo pasado para que modificara ese acuerdo minero. Hay unas consultas previas y llega el acuerdo de Escazú. ¿Podremos recaer Colombia en una duplicidad normativa? Bueno, pues muchas gracias por la invitación y yo pues respondería a la pregunta pues en términos de seguridad jurídica, de eficacia del derecho y además en términos de fortalecimiento institucional como se ha venido planteando previamente en las intervenciones anteriores, retomando la palabra que se dijo previamente, bajo el gran reto que implica el acuerdo de Escazú para que sea exitoso y no caiga en uno de dos escenarios. Primero, en un escenario de confusión, de incertidumbre y de ambigüedad, que además entre al ordenamiento jurídico colombiano con una gran confusión en las competencias sin que se sepa claramente qué debe producirse para que sea eficaz. Y además que se utilice simplemente como una expectativa que en el mediano y en el largo plazo en realidad lo que sea es una gran frustración. Lo explico claramente de la siguiente manera. Nosotros tenemos un acuerdo de Escazú que está lleno de mandatos, de textura abierta, que está lleno de normas generales y abiertas, que además todo el tiempo dice implementará, garantizará, establecerá, facilitará, etcétera, etcétera, y que tiene sobre estos tres puntos, el acceso a la información, la participación pública y adicionalmente el acceso a la justicia, una gran cantidad de adjetivos que son oportuno, transparente, eficaz, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando eso llega a nuestro ordenamiento jurídico en un país que tiene actualmente altos grados de contradicción y de confusión, porque en realidad aquí muchas veces desafortunadamente no sabemos quién produce el derecho. Nosotros tenemos a la Constitución, al Congreso y a los actos administrativos, pero tenemos un activismo judicial muy importante, tenemos simplemente unas cifras como para orientar esto, o sea, mirándolas en el 2022, la Corte Constitucional produjo 424 sentencias, el Consejo de Estado produjo aproximadamente 18.000 providencias, la Corte Suprema de Justicia 12.000 providencias, tenemos un país con muchísimos magistrados y muchísimas cortes, o sea, 9 en la Corte Constitucional, 31 en el Consejo de Estado, tenemos 44 en la Corte Suprema de Justicia, 7 en la Comisión de Disciplina Judicial, tenemos muchísimos procesos, muchísimas tutelas, etcétera. Entonces, ¿cómo se van a delinear estos adjetivos y cómo se van a concretar estos propósitos en nuestro ordenamiento jurídico? Eso puede ser un gran reto y eso debería hacerse desde ya de manera muy organizada, porque si no podemos entrar dentro de una gran confusión de competencias y no vamos a saber en realidad cómo conseguir que el acuerdo de Escazú sea exitoso y sea eficaz. Si usted mira en detalle el acuerdo de Escazú, buena parte del derecho de acceso a la información está en nuestras normas y está mejor en nuestras normas. Y está muy bien, ahí no había que hacer mayor cosa, los términos del derecho de petición, la manera de acceder a la información, etcétera, etcétera. ¿Para usted no había necesidad de hacer el acuerdo de Escazú? Pues todas las normas jurídicas tienen distintos objetivos en relación con la eficacia. Una declaración y el reconocimiento de una serie de propósitos, claro que es útil y claro que sirve. Ahora, en concreto el acuerdo dice que debe, por ejemplo, el derecho de acceso a la información resolverse en un término máximo de 30 días. Nosotros tenemos acá el derecho de petición de información en 10 días, el derecho de petición de fondo en 15 días, el derecho de petición de consultas en 30 días. Nosotros eso lo tenemos y tenemos jurisprudencia gigantesca sobre la manera de responder de fondo, sobre la manera de responder oportunamente, sobre la manera de responder cuando se deniega la información. Allí dice, debe responder de manera expedita. Expedita se responde, ¿sí? Ahora, en los derechos de participación, la misma guía de la asociación que está en la página web verifica 22 instancias de participación. Aquí hay participación, una participación gigantesca, que el objetivo es que no sea paralizante,
porque se queda participando y participando y participando y discutiendo y acordando y no salen los temas. Y solo digamos en concreto, en relación con el acceso a la justicia, el acuerdo de Escazú habla de la prueba dinámica, de la inversión de la carga de la prueba. Todo eso está en nuestra legislación de medidas provisionales. Nosotros aquí tenemos una batería muy importante. Yo no me atrevo a decir que sobra, ni más faltaba, ni que falta. Es un gran reto para que no cree ni confusiones y para que adicionalmente sirva para proteger de mejor manera estos 3 derechos de fondo. Y adicionalmente, pues claro, lo que allí se prevé en el artículo 9 sobre la protección de los líderes ambientales. Hablemos, Rodrigo, de la participación ciudadana, y usted nos decía en esa primera respuesta, es que se va a ampliar la participación ciudadana. Quiero preguntarle, esa participación de la comunidad, de las comunidades, en las veredas, en los pueblos, en las ciudades, puede llegar en algún momento, como se va a ampliar, ¿no? Y todavía no sabemos en qué consiste la ampliación de esa participación, frenar proyectos mientras se verifica si lo que está diciendo la gente es así, el proyecto está contaminando el agua, si es así o no es así, o si es que está oliendo mal el ambiente, entonces es producto de esa mina que están abriendo allá. Es decir, esa participación ciudadana que se va a ampliar, ¿podría frenar proyectos? Yo quiero iniciar con lo siguiente. Desde el preámbulo de la Constitución Política y el artículo 1 ya se consagra la participación, digamos, como uno de los elementos estructurantes del Estado colombiano. O sea, la organización y estructura del Estado colombiano parte de que es un Estado pluriétnico, participativo, etcétera. Entonces, y además se consagra como derecho fundamental la participación, así como el acceso a la información, que van de la mano. Y dentro, digamos, de los mecanismos de participación que tienen un capítulo completo en la Constitución Política, hay una serie de, digamos, de mecanismos para el efecto, y en la ley ambiental también se profundizan esos mecanismos. Entonces, y ya la Corte, además, de manera reiterada, ha dicho que es un derecho expansivo, que hay que garantizarlo, que hay que remover los obstáculos que lo limitan, y tenemos una serie de mecanismos. Por eso digo, no hay que tener miedo, porque ya en la ANLA lo estamos haciendo. O sea, nosotros, insisto, hemos creado, por ejemplo, en las visitas de evaluación y de seguimiento, un espacio de convocatoria a la gente, directamente para escucharlo, incluso si tienen temor a alguna cosa, sin la empresa, sin otros actores que puedan, sin inscripción, sin ponencia, libre, es un tema de romper ciertos obstáculos, pero esto no se traduce en una limitación al derecho de la empresa tiene más oportunidades procesales de intervenir en el procedimiento de licenciamiento ambiental que las comunidades, entonces estamos también generando un balance, como ha dicho la ministra de Ambiente cuando le comentamos lo que estamos haciendo, es nivelar las cargas, entonces generar unos mecanismos. El procedimiento de licenciamiento ambiental en Colombia está absolutamente reglado. Cada paso está previsto en la Constitución Política y en la ley y en los decretos reglamentarios. Lo que estamos haciendo es reforzar la forma de que las comunidades accedan a esa información, accedan a, digamos, intervenir y digamos, las audiencias públicas existen, pero la gente siente como que no tienen una incidencia real. Entonces estamos rompiendo los esquemas. Te voy a comentar, es curioso, Ivana, pero es que se convoca una audiencia pública para escuchar a las comunidades y las comunidades empiezan a intervenir 5 horas después de iniciar la audiencia pública, porque habla el gobernador, porque habla el alcalde, el diputado, el congresista, la empresa, esta misma autoridad, y a la gente la escuchamos después de 5 horas cansada, etcétera, y la escuchamos 3 minutos. Entonces rompimos eso, le estamos diciendo, no señor, si el alcalde va, habla 3 minutos igual que las personas, y los pusimos en igualdad de derechos, la comunidad, el alcalde, el gobernador, la comunidad, o sea, mujeres primero. Entonces tenemos incluso un esquema para garantizar derechos. Hemos estado pensando en las víctimas del conflicto, en los niños, en las mujeres, y lo estamos poniendo ahí. Eso es romper parte de todos esos paradigmas que han generado dificultades en la participación. Eso ni por ningún lado genera un rompimiento del equilibrio frente a la empresa, al contrario, genera un acercamiento porque estamos facilitando el proceso de escucha de lado y lado. Y eso no lleva ni mucho menos a conducir a la parálisis de un proyecto. Los mecanismos que hoy tenemos en la ley, en el procedimiento, se mantienen. Lo que hacemos es generar más espacio, mucho más efectivo, mucho más eficaces, para que se entienda también y nivelemos esas cargas que están en estado rota. La interacción empresa-autoridad es permanente, con la comunidad no es tan permanente. Y Carlos, te comento además que hemos identificado que la conflictividad socioecológica, en el caso de la ANLA, cuando llegamos hace casi 2 años, identificamos 74 conflictos socioecológicos. Hoy van 150, sin Escazú. O sea, esto no tiene nada que ver con Escazú. Son realidades territoriales. Esa ausencia estatal
es también empresas en algunos casos que tampoco han comprendido su compromiso. Entonces, eso es una sumatoria de factores y no lo vamos a resolver con Escazú o sin Escazú. Es un tema también de articularse, cohesionarse, estados particulares, porque esto lo construimos de manera conjunta respetando los derechos de las comunidades y también de la naturaleza. Rodrigo habla de un tema muy importante y es el equilibrio que tenemos que tener. Ahora bien, el sector minero que nos acompaña en este auditorio se preguntará, y le pregunto, Carlos, ¿el acuerdo de Escazú y la minería son amigos o podríamos decirlo como coloquialmente, juntos pero no revueltos? Depende de los amigos que quieran ser. La idea es que sean muy buenos amigos. Pero efectivamente, protección del medio ambiente, pero desarrollo económico. Se ha discutido varias veces a lo largo de estos 2 días el papel de la minería que tiene en la región. Y yo vengo, la CEPAL está en Chile. Entonces, si ustedes hablan de Colombia, país minero, bueno, Chile tiene bastante más peso la minería en su actividad económica. La minería, cualquier sector, es un usuario del Acuerdo de Escazú. Es decir, que haya buena información es bueno para todos. Que esa información permita demostrar que cierta actividad no está causando cierto daño o sí lo está causando y se pueda mitigar, creo que es bueno para todos. Y además hay que romper con algunos mitos que no solo son sobre el Acuerdo de Escazú. Por ejemplo, en Chile el agua en la cordillera tiene arsénico. Es natural. Si no tienes información, tú podrías decir, es que son las minas de arriba que me están generando el arsénico en mi agua. La información y la discusión con las comunidades y mostrar la información te puede permitir que no se te active un conflicto. Rodrigo lo ha dicho muy bien, hay que equilibrar también los pesos. Una comunidad que no sabe y que ve que se pone una actividad al lado, es como si a ti estás en tu casa y al lado van a hacer algo y nadie te dice qué están haciendo. Pues lógicamente te preocupas, es que no hace falta hacer una actividad en particular y quieres saber lo que va a pasar. Y cuando te informen dicen, bueno, oye, ¿y no lo podrías hacer de otra manera porque me puede afectar en esto? Eso es lo que busca. Sí. Por ejemplo, para terminar con un ejemplo precisamente con el Servicio Ambiental. El tiempo es nuestro enemigo, ¿no? Servicio Ambiental de Chile ya examinó que había disparidades de género en los procedimientos de participación. Las mujeres no podían asistir a los procedimientos de participación porque tienen otras tareas. Y ya empezó a modificar cómo hacer la participación efectiva para las mujeres. Ya para terminar, porque el tiempo apremia, Álvaro, se dice que el Acuerdo de Escazú es para proteger el medio ambiente y para nadie es un secreto que los mayores depredadores del medio ambiente son los grupos armados ilegales, grupos armados que están en la mesa de negociación con el gobierno nacional. Bajo esa sombra del Acuerdo de Escazú, bajo esa protección, los ciudadanos pueden exigirle al gobierno y decirle ¿qué están haciendo ustedes en la mesa de negociación para que las disidencias, el ELN o el Clan del Golfo dejen de echarle mercurio a los ríos y por Dios dejen de talar bosques y dejen de acabar con el medio ambiente? Ya en ese marco de la ilegalidad, de esa minería ilegal, con unos actores sentados de manera legal en una mesa. Pues es que el acuerdo de Escazú, como se ha explicado, pues se ocupa básicamente del acceso a la información, de la participación pública y del acceso a la justicia, específicamente a la administración de justicia. Y digamos que dentro de este ámbito es que se requieren hacer una serie eventualmente de ajustes o de complementaciones para que sea en realidad la información ambiental, la participación pública en temas del ambiente y el acceso a la justicia, pues una mejor realidad que ya es bastante, como lo acabé de explicar, bastante garantista y progresista en nuestras normas y nuestro ordenamiento jurídico. Entonces yo creo que el acuerdo hay que leerlo con atención, tiene principios, tiene mandatos y el gran reto está en que no desconfigure el ordenamiento jurídico una implementación inadecuada y eventualmente en que en realidad garantice estos derechos. Bueno, el tiempo se agotó, tengo que decirles, este es palabras más, palabras menos, el Acuerdo de Escazú es amplio, hay que leerlo, hay que entenderlo,
hay que consultarlo con expertos y esa es como una de las conclusiones más importantes con estos 3 grandes invitados, no dejarse oír, pues digamos, voces a la ligera. Hay que aprovecharlo también y mantener el equilibrio. Yo creo que es la principal conclusión y creo que muchos se van tranquilos después de haber oído estas 3 voces expertas, pero sobre todo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Equilibrio, trabajar de la mano y por supuesto todos en pro del medio ambiente y también del desarrollo económico. Ustedes muchísimas gracias. Feliz resto de viernes. Gracias a Rodrigo, gracias a Carlos, gracias a Álvaro. A ustedes. Gracias.